Buenas tardes a todos. Vamos a hablar de combinación lineal entre vectores geométricos. Cada vez que hablemos de combinación lineal lo vamos a abreviar como CL. A ver, nosotros ya trabajamos con combinaciones lineales sin haberles dicho el nombre. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? En distintas ocasiones nosotros trabajamos con ejercicios en los que tenemos un vector, por ejemplo a este vector B lo voy a definir como el 0, 2, 4 y un vector que lo voy a llamar W y le pondremos coordenadas 2, 3, menos 1. Y a partir de estos vectores nosotros sabemos que podemos multiplicarlos por escalares y los podemos sumar. Entonces podríamos encontrar quién es un vector U que se forme por el doble del vector B más el triple del vector W. Hasta hoy ustedes lo pueden resolver sin que yo les hable de esta nueva idea. Lo que hacemos, por supuesto, es reemplazar las coordenadas por los datos que nos fueron dando. Multiplicamos al escalar por el vector, que eso se hace multiplicando componente a componente. 0, 4, 8 nos queda de un lado, 6, 9, menos 3 nos quedará del otro. Y entonces al vector U lo vamos a encontrar como la suma de estos dos elementos. El vector U lo vamos a encontrar sumando primera componente con primera componente, segunda con segunda, tercera con tercera. Nos va a dar 6, 4 y 9 será 13, 8 menos 3 nos dará 5. Este vector U, que salió de hacer el doble de B más el triple de W, este vector U es combinación lineal de B y W. U es combinación lineal de B y W, porque salió de combinar a estos dos vectores linealmente. Cuando uno habla de linealidad, las propiedades de la linealidad son dos. Una es la suma de dos elementos de la misma naturaleza, de dos vectores, y la otra propiedad es el producto de un escalar por un vector. Entonces, si combinamos la suma de dos vectores y combinamos con el producto del escalar por el vector, esta combineta es una combinación lineal. Fíjense que en ningún momento estamos multiplicando vectores. Todo vector de un espacio vectorial va a verificar ciertas propiedades que van a permitir hallar combinaciones lineales. Entonces, al vector U lo pudimos obtener a partir de B y de W. Dentro de los vectores geométricos esto tiene una interpretación. Lo vamos a chusmear acá en GeoGebra. Bueno, entonces teníamos al vector, ay, se me van los nombres, al vector B, que es el 0, 2, 4. El vector B 0, 2, 4 es el que está en violeta, ¿sí? Al vector B lo multiplicamos por 2. Desde GeoGebra yo lo estoy marcando acá, al vector B multiplicado por 2. Y me aparecen las coordenadas, que son 0, 4, 8. Entonces se los muestro. Este es el vector B multiplicado por 2, me da 0, 4, 8, lo mismo que había sucedido en la parte algebraica que hicimos antes. ¿Sí? Acá tenemos el 0, 4, 8 que coincide. Bien, después al vector W lo multiplicamos por 3. Entonces vamos a ver al W que estaba por acá, lo multiplicamos por 3 y eso nos da el 6, 9 menos 3 que lo tenemos por acá abajo. Entonces, ¿ven? El 6, 9 menos 3, si lo multiplico por 3 me da ese vector que está ahí gigante. Con el método del paralelogramo yo puedo encontrar el vector resultante, que acá lo hace GeoGebra directamente, pero si ustedes se imaginan el paralelogramo, la diagonal coincide con justamente el vector U, que es el nombre que le pusimos al resultado de la combinación lineal. Lo podemos girar acá para que lo vean. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Este vector U se puede obtener a partir de los otros dos vectores que nosotros pusimos. O sea que el vector U se puede obtener a partir de B y de W.
Pero esto no va a pasar siempre con cualquier vector. Con algunos vectores se va a verificar y con otros vectores no se va a verificar. Vamos a preguntarnos si un vector que yo les voy a inventar ahora, que va a ser mi vector favorito, el 1, 1, 1, vamos a ver si este vector es combinación lineal de B y de W. ¿Qué quiere decir que sea combinación lineal? Bueno, no los escucho, pero quiere decir que a este vector 1, 1, 1 yo voy a ver si lo voy a poder obtener a partir de multiplicar al vector B por un escalar y al vector W por otro escalar. Pueden ser iguales o distintos entre sí. No sé, la cuestión es que quiero ver si existe un valor de alfa y un valor de gamma que al reemplazarlos en esta igualdad verifiquen mi operación. O sea que este vector 1, 1, 1 tiene que poderse escribir como 0, 2 alfa, 4 alfa, que es el resultado de multiplicar este escalar desconocido por el primer vector, más 2 gamma, 3 gamma, menos gamma. Hacemos la suma de vectores en el miembro derecho de nuestra igualdad y si sumo primera componente con primera componente nos va a dar 2 gamma. Segunda con segunda nos dará 2 alfa más 3 gamma. Tercera con tercera, 4 alfa menos gamma. Y acá nos queda una igualdad entre dos vectores. Dos vectores son iguales o equivalentes si cuando busco las componentes analíticas de estos vectores, la primera es congruente con la primera, la segunda con la segunda, la tercera con la tercera. O sea, si sus componentes homólogas son iguales. Y desde ahí nos queda un precioso y maravilloso sistema de ecuaciones. En este caso nos quedan 3 ecuaciones con 2 incógnitas. Yo tengo que ver si existe un valor de alfa y de gamma que satisfagan simultáneamente a las 3 ecuaciones. Si existe, diré que el vector 1, 1, 1 es combinación lineal de B y de W. Si no existe un valor de gamma y un valor de alfa que verifiquen a la vez las 3 ecuaciones, entonces no es combinación lineal. Veremos que de la primera ecuación sacamos el valor de gamma. Este mismo valor de gamma tiene que reproducirse cada vez que diga gamma mi sistema, por idea o concepto de sistema de ecuaciones. Entonces lo voy a reemplazar en las siguientes. Y voy a tener que 1 es igual a 2 alfa más 3 por gamma, que yo ya sé que es un medio, no me puede dar otra cosa. No sé si entienden, estoy reemplazando en la segunda, ¿no? Y ahora voy a reemplazar en la tercera. Y 1 tendrá que ser igual a 4 alfa menos gamma, que yo ya sé que quiero que valga un medio. Entonces voy a despejar alfa. Y me tiene que dar el mismo alfa en las dos. Si no, no existe un alfa que verifique la combinación lineal. Hagamos un poquito de cuentas. Me va a quedar 1 menos 3 medios igual a 2 alfa. Voy a tener que bajar un poquito todo porque me quedó medio pelmacetti. Lo voy a poner acá abajo. Perdón. Esto es menos un medio igual a 2 alfa, o sea que alfa vale menos un cuarto. Tiki, tiki, tiki. Entonces, ahora puedo o bien reemplazar a alfa por menos un cuarto y verificar que eso me da igual a 1, o puedo ver cuánto vale alfa en la otra ecuación, si son iguales, perfecto, si son distintas, Entonces despejo 1 más un medio es igual a 4 alfa. Esto es 3 medios, debería ser igual a 4 alfa. Ya estamos viendo que pasan cosas porque alfa nos termina dando 3 octavos. Y como dije más de una vez en lo que va de este video, necesito que alfa y gamma verifiquen simultáneamente las 3 ecuaciones del sistema. Por lo tanto, no existe un alfa que verifique la combinación lineal. Por lo tanto, el vector 1, 1, 1 no es combinación lineal de B y de W. Bueno, ponemos otro ejemplo más, a ver si lo entendimos. Vamos a ver si un tercer vector, que va a ser el menos 2, 3, veremos si es combinación lineal
de B y de W. O sea que vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos antes, pero con otros valores. ¿Sí? Ven que es la misma pregunta, pero cambiando el vector. Entonces, para ver si el vector es combinación lineal de los otros vectores dados, voy a tener que hacer el mismo planteo, con la diferencia de que en lugar de igualarlo al 1, 1, 1, lo igualaré al vector que aparece en esta ocasión, que como ya dijimos, es el menos 2, menos 2, 3. Bueno, vamos a ver si existen los escalares que verifiquen esta igualdad. Para ello diremos que menos 2 es igual a 0 por alfa más 2 por gamma. Es el mismo procedimiento que hicimos antes. Lo estoy haciendo un poco más rápido. Cualquier cosa vuelvan a ver el video donde explico esta parte de la multiplicación por el escalar y luego la suma, ¿no? Porque es lo mismo. Menos 2 va a ser igual a 2 alfa más 3 gamma. Y 3 va a ser igual a 4 alfa menos gamma. Igual que como pasó antes de la primera ecuación, ya saco el valor de gamma. Esto, si ustedes conocen otros métodos de resolución de sistemas de ecuaciones porque están cursando álgebra, por supuesto que lo pueden aplicar. Yo estoy haciéndolo con sustituciones para que todos me acompañen en el razonamiento. Ahora, este menos 1 lo voy a reemplazar en la segunda ecuación, entonces me da que menos 2 es igual a 2 alfa más 3 por gamma, que acabamos de decir que es menos 1. Entonces, menos 2, esto me da menos 3 y lo despejo, es igual a 2 alfa, entonces alfa vale 1/2. Vamos a ver si estos valores verifican la tercera ecuación. Entonces, decimos que 3 tiene que ser igual a 4 alfa menos menos 1. O sea que 3 tiene que ser igual a 4 alfa más 1. Despejo, 3 menos 1 tiene que ser igual a 4 alfa. 2 cuartos tiene que valer alfa. Y sí, 2 cuartos es igual a 1/2. O sea que el valor de alfa coincidió. Existe alfa. Entonces, yo puedo encontrar el valor de alfa, que es 1/2, que es el que apareció las dos veces, y el valor de gamma, que es el que reemplacé para obtener el 1/2, que verifican la combinación lineal. ¿Por qué? Porque el vector menos 2, menos 2, 3 se puede escribir como 1/2 por el vector 0, 2, 4, menos 1 por el vector 2, 3, menos 1. Lo vamos a poder hacer gráficamente tanto como analíticamente. En el caso que no es combinación lineal, quiere decir que los vectores que nos dieron originalmente, por más que yo los multiplique por distintos escalares y los sume o los reste, nunca voy a obtener al vector 1, 1, 1, pero sí obtendré al vector menos 2, menos 2, 3. Y finalmente vamos a decir que si un vector es combinación lineal de otros vectores, a los que vamos a llamar B1, B2, Bn, y a este vector original lo vamos a llamar U. Entonces, si yo armo un conjunto que esté formado por el vector U, que es combinación lineal de B1, de B2, y acá hay que poner todos los vectores que estén involucrados, hasta Bn, este conjunto va a ser un conjunto linealmente dependiente. Eso quiere decir linealmente dependiente. Entonces, ¿cuándo un conjunto es linealmente dependiente? Y voy a escribir acá la definición para que la copien. Si puedo hacer clic, a ver. Bueno, acá. Entonces, un conjunto, ahora lo muevo, de vectores es linealmente dependiente si al menos uno de ellos, de los vectores, se puede escribir como combinación lineal del resto. De lo contrario, decimos que el conjunto
es linealmente independiente, sin S. Bien, y hay una definición formal de dependencia o de independencia lineal, que es la que vemos en álgebra y que la vamos a tomar acá también. Y decimos entonces que un conjunto es linealmente independiente si la única combinación lineal posible entre los vectores que me dé el nulo es la combinación lineal trivial. O sea que alfa es igual a beta, es igual a todos los escalares y todos estos son el cero. ¿A qué se debe esto? Es muy sencillo. Nosotros sabemos que si los vectores son LD, como los ejemplos que hicimos antes, podemos escribir a uno como combinación de los otros. A ver, me quiero robar alguno de los ejemplos que hicimos por acá. Ponele este último. Me lo voy a copiar. Ahí. Esto me daba un medio, ¿no? Algunas cosas me quedaron por el camino. Entonces, yo sabía que los vectores menos 2, menos 2, 3, 0, 2, 4 y 2, 3, menos 1, estos vectores, yo sé que son linealmente dependientes. Entonces puedo escribir por lo menos a 1 como combinación lineal del resto. Este vectorcito tiene un coeficiente 1, entonces yo lo podría despejar. Lo puedo pasar para el otro lado, entre comillas. ¿Cómo lo despejo? Con el opuesto del escalar, ¿no? O sea que si yo resto 1 por ese vector miembro a miembro, en el lado izquierdo me va a quedar algo menos eso mismo. O sea que voy a obtener al vector nulo como resultado de esta combinación lineal. Y a ese vector nulo lo puedo escribir como combinación lineal de estos tres vectores con escalares distintos del nulo. Encontré escalares que me permiten escribir a estos tres vectores como combinación lineal del nulo y son escalares no iguales a 0. Esto pasa porque son vectores linealmente dependientes. Si no dependieran unos de otros, la única combinación que me permitiría armar el nulo es la trivial, la que multiplica a uno y a cada uno de los vectores por ceros. Los invito a que para practicar y para demostrar que el 1, 1, 1 no es combinación lineal del resto, me encantaría que vean cómo puedo hacer para que la combinación de estos tres vectores me dé el nulo. Entonces, ¿cuál sería la tarea que tienen que hacer? Denme un segundito que se las escribo más prolija abajo de todo. La tarea que van a hacer es demostrar que estos tres vectores son linealmente independientes. Entonces, ¿cómo demuestro que son vectores linealmente independientes? Quiero demostrar que los vectores 1, 1, 1, 0, 2, 4 y 2, 3, menos 1 son linealmente independientes. Para eso propongo, bueno, su combinación lineal igualada al nulo. Si es cierto que son linealmente independientes, entonces la única solución posible del sistema será la solución trivial y los escalares van a ser todos ceros. Entonces yo les dejo el planteo y ustedes hacen la tarea para la próxima. Entonces vamos a plantear la combinación lineal de estos tres vectores. La vamos a igualar al vector nulo y lo que necesito es que ustedes averigüen cuánto vale alfa, beta y gamma.
Si esto les da infinitas soluciones, entonces no va a ser única la respuesta. Si les da una sola solución, tendrán que averiguar cuál es y que los que cursan álgebra sabrán que como va a ser un sistema homogéneo, la única solución posible va a ser el nulo. Entonces, hallar alfa, beta y gamma. Si son todos ceros, demostré que el conjunto de vectores es linealmente independiente. Bueno, vamos a demostrar si este conjunto es linealmente independiente o no, igual que hicimos antes. Vamos a proponer que la combinación lineal de los vectores del conjunto me tiene que dar el vector nulo y buscaremos si existen los escalares que me permitan escribir esta combinación lineal. Si alfa, beta y gamma son simultáneamente ceros, decimos que son LI. Si existe algún valor de los escalares distinto de cero que verifiquen la igualdad, serán linealmente dependientes. Multiplicamos al escalar por el vector en cada uno de los casos. Bueno, es una gamma esa. Ahora realizamos la suma de los tres vectores. Alfa más 0 más gamma, primera componente, 0 más 2 beta más 2 gamma, segunda componente, igual al vector nulo de R2. Dos vectores son iguales si sus componentes homólogas son iguales y por lo tanto quedará planteado un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas. Notamos que en ambas incógnitas tenemos gamma. Entonces puedo expresar a alfa en función de gamma y podré expresar a beta también en función de gamma. Entonces, ¿encontramos un único valor para alfa, beta y gamma? Alfa depende de gamma, beta depende de gamma y gamma es un número real, no tenemos ninguna restricción. Entonces, para cada valor de gamma encontraremos una combinación lineal distinta. Esto quiere decir que el sistema es compatible pero indeterminado y por lo tanto existen infinitas combinaciones lineales posibles que me den el vector nulo. Eso quiere decir que el conjunto de vectores, saqué mal la flecha, el conjunto de vectores será linealmente dependiente. Y ahora quiero mostrarles un método corto o dos métodos cortos, uno para este ejercicio y haremos otro para otro ejercicio más, que nos permite identificar la dependencia o independencia lineal. De nuevo, nos permite identificar pero no demostrar. Para demostrar la dependencia o independencia lineal tengo que hacer todo este mecanismo y aplicar la definición. Eso es para demostrarlo. Ahora, si yo quiero probar, puedo usar el método corto. Probar si son LI o si son LD. Puedo usar este método corto. El método corto lo que nos dice es que escribamos a los vectores como filas. Se los puede pensar también como columnas, pero lo vamos a trabajar como filas porque les quiero hacer un comentario. Entonces, pongo a los vectores como filas. Mis vectores, si mal no recuerdo, eran el 1, 0, 0, 2 y el otro ya me lo olvidé. 1, 2, era muy difícil. Acá se ve claramente que el 1, 2 es combinación lineal de los anteriores, ¿no? Porque si al 1, 0 le sumo 0, 2, obtengo el 1, 2. A veces no es tan sencillo de ver. Pero ¿qué vamos a hacer? Los vamos a escribir y vamos a armar una matriz. En este caso nos quedó una matriz de 3 por 2, o sea, es una matriz rectangular. Si yo escalono, al escalonar aplico operaciones elementales entre filas. Cada fila se corresponde a un vector. Las operaciones permitidas son sumar dos filas, que equivale a sumar dos vectores, o a una fila sumarle un múltiplo de otra, que equivale a hacer una combinación lineal entre vectores. Entonces, si al escalonar alguna de las filas se anula, implica que esa fila o ese vector representado por la fila es combinación lineal de los otros vectores
que tenemos presentes y por lo tanto serán un conjunto linealmente dependiente. Bueno, este ejercicio es muy sencillo para escalonar. Ya tengo el 1, entonces necesitaría que este elemento valga 0. Entonces puedo a la fila 3 restarle la fila 1 y esto escribirlo en la fila 3. La fila 1 no se modifica, la fila 2 tampoco, y a la fila 3 le resto la fila 1, geométricamente al vector 1, 2 le estoy restando el vector 1, 0, estoy haciendo esta combinación. Y esto me da 0, 2. El 1 ya es pivote, vamos a intentar que el 2 sea pivote, para eso necesitamos acá tener un 0. Para obtener un 0 en esa posición haremos fila 3 menos fila 2 y eso lo volvemos a escribir en la fila 3. La fila 1 no cambia, la fila 2 tampoco. Cuando resto al vector 0, 2 con el vector 0, 2 obtengo el vector nulo. Algebraicamente, la fila 3 menos la fila 2 me da la fila nula. Entonces, el vector que sea nulo, el vector que sea nulo, corresponde al que está escrito en la tercera fila. Entonces yo hago todo el rastreo. ¿Cuál era el vector que se escribió en la tercera fila? El 1, 2. El 1, 2 es el que se terminó anulando. Ese vector 1, 2 es dependiente de los anteriores. Entonces, si yo saco al vector 1, 2 del conjunto y dejo al 1, 0 y al 0, 2, ahora sí tengo un conjunto que es linealmente independiente. Bueno, ¿qué es lo que nos sirve de esto? El método corto dice que pongamos los vectores en fila y aquel vector que se anula es combinación lineal de los anteriores. Si yo los pusiera en fila y nada se anula, es porque son todos independientes. Este método entonces me sirve para comprobar la dependencia o independencia lineal. Como caso particular, si cuando escribo a los vectores como filas obtengo una matriz cuadrada, lo cual quiere decir que puedo tener 2 vectores de R2 o 3 vectores de R3, en cualquiera de estas dos situaciones, yo puedo hacer el método corto que les acabo de contar y pensar que se anulen la cantidad de filas que sean necesarias, pero también lo puedo pensar como un determinante. Porque si yo tuviera un determinante con, no importa, cualquier elemento en la primera fila, en la segunda, que estén escalonadas, y se me anula una de las filas que corresponde a uno de los vectores, ese determinante va a valer 0. Hay una propiedad de determinantes que dice que si 2 filas o 2 hileras o 2 líneas de un determinante son proporcionales o son combinación lineal de las anteriores o de las otras, entonces el determinante vale 0. Si esto lo aplicamos a vectores, es lo mismo. Si yo calculo un determinante de una matriz que está formada por vectores y ese determinante me da 0, quiere decir que por lo menos uno de los vectores que forman parte de esta matriz a la que le calculamos el determinante será combinación lineal de los anteriores y por lo tanto el conjunto será linealmente dependiente. Si el determinante que yo forme con los vectores que sean me da distinto de 0, entonces serán linealmente independiente el conjunto de vectores dado. ¿Por qué digo que tiene que ser para alguna matriz cuadrada? Por la definición de determinante. Los determinantes se asocian a matrices cuadradas. Entonces, en el ejercicio anterior no podría haber usado este método, pero tenemos un montón en la guía donde sí vale. Vamos a hacer un ejercicio de la guía para que les quede como modelo. Dice, por ejemplo, el 17. Calcule para qué valores del parámetro los vectores serán linealmente dependientes o linealmente independientes. Entonces voy a hacer el H. El determinante cada uno lo calcula como aprendió con su profe de álgebra correspondiente. Yo lo voy a hacer de una manera, pero no es la única. Aquellos que no estén cursando álgebra, voy a explicar cuál es esta forma que voy a hacer yo, que no requiere de conocimientos algebraicos. Pero si ustedes quieren usar Sarrus en caso que sea de 3×3 o que quieran aplicar propiedades de determinantes, si hacen las cosas bien, no hay problema, pero cumplan las propiedades. Bueno, cuestión que tenemos que ver
para qué valores de A el conjunto es linealmente independiente y para qué valores de A el conjunto es linealmente dependiente. Como tengo 3 vectores de R3, voy a poder escribirlos como filas armando una matriz cuadrada. En la primera fila pongo el primer vector, en la segunda el segundo, en la tercera el tercero. Y calculamos el determinante. Bueno, una forma práctica para calcular el determinante es de la misma manera que encontramos el producto vectorial entre dos vectores. Considero la primera fila, entonces pongo el primer elemento y lo multiplico por el determinante que se obtiene de eliminar la fila y la columna de ese número 2. O sea que me va a quedar 2 por el determinante A3, 1, 1. Después pasamos al segundo elemento y si recuerdan, siempre que pasábamos a este elemento le cambiábamos el signo, que era el versor J. Ahora no importa qué elemento tengo, pero le voy a cambiar el signo. Nuevamente, multiplico por el determinante que se obtiene de eliminar la fila y la columna de ese menos 3, más el tercer y último elemento de la fila, que es este 1, y lo multiplico por el determinante que se obtiene de eliminar la fila y la columna. Este es el valor del determinante. Como me queda un determinante de 2 por 2, hago diagonal menos contradiagonal. Diagonal menos contradiagonal. Diagonal menos contradiagonal. Y este es el valor del determinante. Después vamos a analizar un poquito esa cuestión. Voy a hacer algo de cuentas. 2a menos 6 más 3 menos 9a más 1 menos a cuadrado es mi determinante. Si agrupo un poquito, me queda menos 7a menos 2 igual al determinante. Bien, ahora vamos a pensar. Si yo quiero que el conjunto, que ¿cómo se llamaba? H. Si yo quiero que H sea linealmente dependiente, entonces el determinante me tiene que dar 0. Si yo quiero que H sea linealmente independiente, el determinante voy a pedir que sea distinto de 0. Bueno, empiezo por acá. Digo, menos a cuadrado menos 7a menos 2, quiero que valga 0. Esto me queda una cuadrática, resuelvo la cuadrática. A vale menos 1, B vale menos 7, C vale menos 2. Entonces mis raíces van a ser menos B más menos raíz de B a la 2, menos 4 por A por C sobre 2 por A. Y esto me va a dar 7 más menos raíz de 41 sobre menos 2. Entonces, si A vale 7 más raíz de 41 sobre menos 2, o si A vale 7 menos raíz de 41 sobre menos 2, en cualquiera de estos dos casos, el conjunto H es linealmente dependiente. Ahora, si A pertenece a los reales, pero no es 7 más menos raíz de 41 sobre menos 2, para cualquiera de estos valores, entonces H será linealmente independiente. Y terminamos.